Muy buenas noches, mi nombre es Diego Alexander Ramírez. En este momento estoy viendo último semestre de Administración Logística. Estamos viendo la asignatura Distribución Física Internacional. El docente que preside esta asignatura es el profesor Juan Sebastián Delgadillo. A continuación voy a dar la introducción del tema que se va a tratar. Y como introducción que nos exigía, quise mencionar la importancia de las normas o procedimientos que el DFI nos permite tener. Entonces es interesante apreciar la importancia de la creación de normas y mecanismos internacionales para la ejecución de cualquier tipo de negocio, el determinar y ejecutar herramientas que permitan el buen desarrollo de un buen negocio internacional, saber a qué compromisos se puede llegar y tener claro las responsabilidades de cualquiera de las dos partes, tanto como el comprador y el vendedor, permite tener reglas claras, evitando malos entendidos y manejando las buenas relaciones comerciales que siempre deben existir. La inclusión de mecanismos y herramientas como las de DFI, Distribución Física Internacional, permiten tener conceptos y procedimientos claros que ayudan de manera eficiente a cualquier proceso logístico y de abastecimiento. Entonces, el estudio de caso que se nos menciona, voy a hacer una síntesis del caso, ¿cierto? Es una empresa que exporta carbón a Brasil, tiene un volumen de 25 a 35 mil toneladas métricas, tiene 12 minas en Socavón, en Boyacá, tiene una producción estándar y un almacenaje de 100 toneladas. En su centro de distribución lo almacenan en cielo abierto con una capacidad de 100.000 toneladas, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, ahora vamos a comenzar a desarrollar lo que la empresa quiere. Entonces, se nos exige y se nos dice que e-commerce está manejando la empresa para el estudio de caso. Entonces, aquí podemos apreciar que hay dos ciudades donde se deben llevar el material, ¿cierto? El producto. Tiene un line time de 48 horas según las negociaciones pactadas por transporte, ¿cierto? Entonces, una se encuentra en la ciudad de Barranquilla y la segunda en el puerto de Buenaventura. Los dos puertos manejan condiciones totalmente diferentes. En un puerto el vendedor o exportador solo se encarga, como en el de Barranquilla, de dejar la mercancía en el puerto y hasta allí no tiene conocimiento más de ella, y en el segundo caso sí se encarga de llevarla hasta el punto de entrega pactado con el comprador, ¿cierto? Que este caso es el importador. Entonces, pues vamos a comenzar a desarrollar nuestro estudio de caso. Nuestro estudio de caso según el planteamiento pactado. Entonces, podemos observar que la solución de nuestro primer punto es definir cuál es la naturaleza de carga de este caso. Se identifica que el tipo de carga es extradimensionada y peso especial por las siguientes razones. El producto, que en este caso es carbón, por la dificultad de su extracción, se escoge para su movilización y transporte tractocamiones, que en este caso 30 para movilizar la carga, ¿cierto? Entonces el transporte terrestre, ¿sí?, que va a llevar a puerto, son 30 mulas ratoneras con una capacidad de 35 toneladas, ¿cierto? Esto nos da pues las 120 toneladas que se deben transportar. En nuestro segundo caso, en nuestro segundo punto se nos dice que debemos definir los incontainers que la empresa está utilizando. Entonces, podemos identificar que los incontainers utilizados por la empresa debemos explicarlos de la siguiente manera. En el primer caso, según la negociación en Barranquilla, la empresa entrega la carga dentro del buque en la Sociedad Portuaria de Barranquilla. Esta asume los costos operativos de carga únicamente hasta el puerto. Entonces, el incontainer utilizado se encuentra en el grupo E, el elegido es el ex-work. La responsabilidad del vendedor termina cuando dispone de la mercancía en su fábrica sin prepararla para la exportación. El importador, el que debe contratar el transporte internacional, encárguese de todos los gastos y riesgos, según Incoterm 2017. Entonces lo podemos definir. En nuestro primer caso es el ex-work, el Incoterm que se llegó en la negociación. En el segundo caso, la carga de distribución a Buenaventura, la negociación con el comprador consiste en entregar las 35.000 toneladas en el puerto de destino. Entonces, el vendedor, el exportador, se encarga de llevar la carga hasta el puesto de destino, ¿cierto? Y asumiendo el costo de descargue e impuestos. El Incoterm utilizado se encuentra en el grupo F y el Incoterm usado es el CPT, Cargo Pay To. La responsabilidad del vendedor es
pagar el flete del transporte de la mercancía hasta el destino convenido con el comprador, incluyendo gastos y permisos de importación según Incoterm 2017. Entonces aquí ya quedan definidos los dos Incoterm que se definen, mientras que en un caso sería SWORD, que solamente se deja en puerto y el comprador o el importador es el encargado de los gastos, de los riesgos y de los seguros que se necesitan. En el caso B, podemos ver que el vendedor, o sea, el exportador, es el que asume todo el gasto del producto, de lo pactado dentro de la negociación. ¿Qué documentos necesitamos en nuestra distribución física internacional? Lo primero es una factura comercial, ¿cierto? En el primer caso lo asume el exportador, documento que contiene la información del exportador e importador, descripción de la mercancía con su posición arancelial, precio de la mercancía en la tonelada en la moneda de la negociación Incoterm. La segunda es la lista de empaque, el picking list. Exportador, cuando se envía la mercancía, describe el contenido de la carga, peso, volumen y medidas. La carta por transportadora de carga terrestre o férrea. Cuando hablamos en este caso, nos referimos al puerto de Buenaventura, donde tenemos que transportar, movilizar nuestra carga, ¿cierto? Entonces, este documento utilizado solo en transporte terrestre por carretera o férreo. Entrega la mercancía a la empresa transportadora, contrato del transporte de carga, documentos que aseguran que la mercancía ha sido asegurada en su distribución nacional e internacional, el certificado de origen. Cuando se hace envío de la mercancía, documento que certifica el origen de la materia prima, producto y se requiere para obtener los beneficios. Licencia de exportaciones, PROLINS, institución que rigen los procesos de comercio exterior en el país de origen y destino de mercancía, que certifica la movilidad y régimen de importación. Permisos previos que requiere el exportador para realizar el proceso de comercio exterior, dependiendo del régimen y modalidad que se escoja para realizar la operación. Entonces, aquí vamos a ver, el cuarto punto nos dice, según el módulo 1, del cual sale la base de este trabajo, nos dice que los contenedores utilizados, ¿cuáles fueron? Bueno, en este proceso logístico, la empresa utiliza mulas ratoneras con una capacidad de carga de 35 toneladas. Entonces, es el contenedor que se utiliza para transportar la carga, ¿cierto? No son contenedores cerrados, pues nos hablan que son abiertos, que deben ser carpados y sellados con precintos, ¿cierto? Y en el segundo caso, la naturaleza de la carga no es embalaje, o sea, no es paletizada, porque es una carga que suelta, no es una carga que se encuentra a cielo abierto en los centros de distribución con las debidas normas de seguridad que se mencionan en el caso. Nuestra bibliografía, el PDF módulo 1 y el estudio de caso. Bueno, estimado docente, espero que haya suplido las necesidades y requerimientos de la actividad. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.